¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema del anterior video, con el título El origen del universo y el razonamiento lógico. Si no lo has visto, te invito a verlo para que hagas una correlación de lo que vamos a ver ahora. Solamente de enfatizar en la actualidad es muy importante por lo de las imágenes del telescopio James Webb, en el que ha demostrado que la mayoría de los conceptos de física teórica están equivocados. Es la oportunidad para gente como nosotros, con razonamientos urbanos, apliquemos la lógica urbana y demos respuesta a nuestras propias preguntas. Y recordar nuevamente a los mayas y a los filósofos griegos que ellos, con el hecho de contar simplemente con un espacio vasto y limpio, ellos dieron respuesta a sus propias preguntas y generaron su propio sistema de astronomía y dieron aportaciones, ¿no? Dieron legados a la humanidad. Y de esa forma razonar, simplemente razonar y encontrar nuestras propias respuestas a lo que queremos conocer nosotros. Bueno, entonces vamos a iniciar. En el anterior video mencionamos iniciamos con una pregunta. ¿Qué hay antes del hidrógeno? Y reconocimos que el hidrógeno se fusiona y al fusionarse forma estrellas y al fusionarse forma el helio y al fusionarse el helio da origen a metales como el oro, la plata, el cobre, el carbono y que el ser humano se encuentra integrado por los mismos elementos que integra el universo. Entonces que era muy importante primero conocer nuestro cuerpo y las leyes que rigen nuestro cuerpo, porque de esa forma entenderíamos el universo. También concluimos de que la fuerza principal es una sola y es eléctrica. Y que la energía que mueve nuestro cuerpo es la misma energía suficiente para generar vida en el universo y generar todo el sistema que existe. Entonces, en este video vamos a enfatizar en que existe un espacio no visible, un espacio visible y un espacio no visible. Este espacio visible, todo se conduce a la velocidad menor a la de la luz. O sea, todo sucede a una velocidad menor a la de la luz. Y en el espacio no visible, todo sucede a una velocidad mayor a la de la luz. Es importante recordar a Albert Einstein, en el que él mencionó que a una velocidad menor a la de la luz, el tiempo en X y en Y se acorta, en su teoría general de relatividad de 1905. Y que a velocidades mayores a la de la luz, la lógica matemática ya no funciona. Entonces, por ello, de ahí partimos y realizamos una proposición, un razonamiento de que existe un espacio no visible en el que todo se mueve a una velocidad mayor a la de la luz. Recordemos que Albert Einstein se basó en Newton. O sea, Albert Einstein parte de Newton, de la primera ley de Newton, porque no estaba de acuerdo con Newton, según él. Entonces, es importante aquí recalcar de que Albert Einstein se quiso postular como el mejor físico de la historia de la humanidad. Como existen potencias mundiales, y esas potencias mundiales les conviene generar sus propios líderes científicos y ser líderes en todo. Pero Newton es el mejor físico que ha existido en toda la historia de la humanidad. Existió un físico matemático con nombre Maupertuis en 1700 y él propuso que existía una acción mínima, que el universo de forma natural eligió una acción mínima eficiente para
genera toda la reacción eléctrica o física para que se diera todo el origen del universo como lo conocemos. Le llamó la acción mínima. Se burlaron de él, pero posteriormente tomaron el postulado Euler y Lagrange y utilizaron el cálculo integral y otros científicos también. Y ellos demostraron con el cálculo integral que la energía potencial y la energía cinética es igual a cero. Entonces ellos demostraron que el postulado de Maupertuis, primeramente que tenía razón, y que se podía demostrar con cálculo integral y que se podía representar de esta forma, con la energía potencial menos la energía cinética igual a cero, que es la acción mínima en la que el universo de forma natural actúa para que se genere toda la reacción que dio origen al universo visible tal y como lo conocemos. Posteriormente se llegó a la conclusión de que la acción mínima equivale, o se llega, más bien se llega a la ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí vale la pena recordar que Newton, su pasatiempo era leer Biblias muy antiguas, documentos bíblicos muy antiguos. Me hace pensar que Newton se basaba o tomaba sus conocimientos o principios de la antigüedad, de documentos muy antiguos. Posteriormente a Newton surgió Coulomb, y Coulomb, partiendo igual de la segunda ley de Newton, de la primera ley de Newton, y partiendo de que Newton estableció de que existía en su ley general de gravitacional, de que existía una fuerza que gobernaba todo el universo. Después Coulomb, partiendo de Newton, demostró o propuso que existía una fuerza general eléctrica que gobernaba todo el universo. Entonces nosotros nos quedamos con Newton y con Coulomb, que se deriva de Newton. Existe una fuerza eléctrica que da origen a todo el universo, y esa fuerza eléctrica es mínima, no es tan grande ni tan fuerte, sino que es mínima, de acuerdo a la acción mínima propuesta por Maupertuis y que se llegó a la primera ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta ley también se puede expresar de la siguiente forma: con la fuerza menos la inercia es igual a cero. O sea, la inercia es lo que se pone a la fuerza, al movimiento. Recordemos que mencionamos o proponemos que en el espacio no visible todo se mueve a una velocidad mayor a la de la luz. Entonces, esa energía tiene carga eléctrica. Y esa carga eléctrica viene siendo la fuerza, según Newton. Y esa fuerza hace vibrar partículas que dan forma al núcleo de la partícula origen. Y esa vibración hace que se fusionen los neutrones y protones de esta partícula origen y da origen al hidrógeno. Recordemos que en el anterior video partimos de que ¿qué hay antes del hidrógeno? El hidrógeno tiene un electrón. Si existe el 1, existe el 0. Entonces, si el 0 existe una partícula origen con 0 electrones, pero que tiene núcleo. Y esos protones y neutrones se empiezan a vibrar y se fusionan y dan origen al hidrógeno. Y estas partículas que viajan a la velocidad de la luz, mayor a la velocidad de la luz, dan origen a las partículas que dan forma a esta partícula origen, que viene siendo la acción mínima. O sea, recordemos que el 0, la acción mínima se representa con el 0, es un equilibrio. Ahí se genera la acción mínima. Se empieza a vibrar, se fusionan las partículas y dan origen
al hidrógeno, y recordamos que el hidrógeno se fusiona y da forma al helio, y luego se fusiona y da forma a metales pesados como el oro, la plata y el cobre. En esa acción mínima, Maupertuis mencionó que tendía a ser curva. ¿Se acuerdan que en el primer video mencionamos que las huellas dactilares tienden a ser circulares, los ojos tienden a ser circular, la cabeza, muchas partes del cuerpo tienden a ser circulares, que existía una fuerza natural que tendía a la circunferencia? Y se comprueba ese postulado con el principio o con el postulado de Maupertuis, en el que él definió que la acción mínima y eficiente se logra con una tendencia circular. Y eso se demuestra también con la ley de Newton y con la fuerza de inercia, de fuerza menos inercia es igual a cero. Entonces, vamos a repasar. Primero nos preguntamos, ¿qué hay antes del hidrógeno? El hidrógeno tiene un electrón, entonces si el 1 existe el 0, entonces debe existir una partícula con 0 electrones. Entonces, ¿pero qué existe? La otra pregunta fue, ¿qué existe antes de esta partícula con 0 electrones? Bueno, pues existe un espacio no visible con partículas que se mueven a una velocidad mayor a la de la luz. Y en el espacio visible, las partículas se mueven a una velocidad menor a la de la luz. Estas partículas que se mueven a una velocidad mayor a la de la luz es energía con carga eléctrica, que forma las partículas que dan núcleo a la partícula origen. Y la interacción o la fusión entre estos protones y neutrones dan origen al universo como lo conocemos, con el hidrógeno. Es importante mencionar que en este espacio visible el ciclo que se forma es inicio con el hidrógeno y final con el carbono. Entonces también es importante recordar que en el bosón de Higgs o el campo de Higgs se genera todo por un impacto. Pero mencionamos que las partículas no pueden ser el origen de la vida porque duran un segundo y se termina. La propuesta de estos dos videos es que existe una carga eléctrica. O sea, esta energía que se mueve a la velocidad de la luz o partículas es energía. Entonces, en base a esto proponemos una oración lógica. Si existen partículas que se mueven a una velocidad mayor a la de la luz, entonces la nada no existe. Entonces, esto concluye en que no existe la nada. Porque hay postulados que dicen que surge de la nada, el universo. Entonces la nada no existe. Sí, solo sí existe la casualidad. Y sí, solo sí existe la simplicidad. De que todo es casual, como lo dijo Maupertuis, de que la naturaleza elige la opción más eficiente y mínima para que se genere toda la reacción que dio origen al universo. La acción mínima se puede comprobar con cálculo diferencial, con mínimos y máximos, y cálculo integral. Encontrando el mínimo es lo mismo que la acción mínima. O sea, la acción mínima que dio origen al universo se puede demostrar con cálculo integral y diferencial. Y de hecho ya lo hicieron. Lo hizo Euler y Lagrange y otros científicos. Entonces quedamos en que la nada no existe, pero existe la casualidad. O sea, es casual. Y la casualidad es algo que no tiene lógica. Y volvemos, por ejemplo, a lo que dijo Albert Einstein. Albert Einstein demostró o llegó a la conclusión de que después, a una velocidad mayor a la de la luz, la lógica matemática ya no funciona. Es porque el origen es casual, nos lleva a la acción mínima. Es una forma natural. Pero nosotros es una acción natural mínima y eficiente que da origen al universo, pero es casual.
o simple. Nosotros los humanos le llamamos, a todo lo que no conocemos, le llamamos Dios. Pero los que creemos en las matemáticas, en un Dios, le podemos llamar dioses matemáticas. Entonces le podemos llamar aquí, esto es el espacio de Dios. Y Dios es una casualidad, es casual, o es la simplicidad. La simplicidad es la humildad, lo sencillo. Dios es lo sencillo. O sea, Dios hace las cosas con el mínimo esfuerzo. Podemos entenderlo de esa forma. Entonces, podemos demostrar que la existencia de Dios, si la nada no existe, sí existe Dios y existe Dios en la casualidad. O sea, Dios no es lógico. Hay postulados que dicen que todo el universo visible es un experimento de Dios. O un experimento de un ente superior a otro universo. Pero volvemos a la pregunta, bueno, ¿y quién creó ese universo paralelo? ¿Quién lo creó? Entonces, ¿se fijan? Aquí es donde está lo lógico. Si volvemos si nos preguntamos, bueno, pero ¿quién creó esto? ¿Quién creó el universo paralelo que creó todo esto? Con la propuesta o con la proposición de que alguien lo creó. Entonces, ¿quién creó a ese ente de ese otro universo paralelo? Entonces ya se vuelve ilógico. Ya se forma como una paradoja. Y aquí se forma la casualidad. La casualidad no se puede explicar con lógica, pero al mismo tiempo llegamos a la conclusión que lo lógico es pensar que la casualidad existe. ¿Sí? Entonces, aunque se dice que la casualidad es algo que no tiene lógica, pero si existe la casualidad, entonces es lógico que exista, ¿sí? Porque no hay otra forma de explicarlo y de comprenderlo. Entonces, si es la única forma de comprenderlo, entonces sí es lógico, porque simplemente ocurre. Porque la naturaleza, de forma simple, elige, y de forma curva, elige que es la acción mínima necesaria para generar toda la reacción que forma el universo. Entonces, hacemos una diferencia. En el bosón de Higgs o campo de Higgs dice que es un impacto. Pero ese impacto se forman partículas, que es el bosón de Higgs. Pero esas partículas duran muy poco tiempo, un segundo. Las partículas que dan vida duran millones de años, miles de millones de años. Entonces no pueden ser las partículas que se forman en el bosón de Higgs. Las partículas que dan vida son aquellas que se forman por energía eléctrica, carga eléctrica, que hace que las partículas vibren y al vibrar generan energía y esa energía genera otros elementos. Si fijan, todo tiene lógica. Es una secuencia lógica. Entonces, la casualidad es lógica. Le podemos llamar a esa casualidad Dios o le podemos llamar lógica. La gente que cree en Dios, pues le va a llamar Dios, y la gente que solamente las matemáticas, pues le llamará lógica. Pero la gente que creemos en matemáticas y en Dios, pues le podemos llamar indiferente Dios o lógica. Pero la lógica es Dios. La lógica es simplicidad y es casualidad. Entonces quedamos en que la nada no existe, pero si existe la casualidad, entonces se convierte en lógico. Y es lógico decir que Dios es una casualidad. ¿Por qué? Porque recurre al esfuerzo mínimo y más eficiente para formar la reacción que dio origen a todo el universo. Nada más enfatizar, con eso concluimos, si existen partículas que se mueven a una velocidad mayor a la de la luz,
entonces la nada no existe, no existe la nada. Si la nada no existe, entonces la casualidad existe. Si existe la casualidad, entonces la casualidad es lógica. Y si le nombramos a Dios la casualidad, pues Dios tiene lógica. Dios entra en la lógica. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si preguntamos que esto fue creado por alguien de otro paralelo, de otro universo paralelo, entonces ¿quién hizo ese universo paralelo? Y así nos vamos. ¿Y quién hizo el otro? Entonces no nos lleva a ninguna solución lógica. Y eso sí nos lleva a una solución lógica. Entonces inicialmente nos preguntamos, ¿qué hay antes del hidrógeno con un electrón? Pues no, si existe el 1, existe el 0. Si existe el 0, existe una partícula con 0 electrones, con un núcleo. ¿Cómo comprobamos esto? Con la acción mínima. Energía potencial menos energía cinética es igual a 0, que nos lleva a la velocidad, a la primera ley de Newton y a la segunda ley de Newton. La fuerza menos la inercia es igual a 0. Se tiene un equilibrio que es la acción mínima. Cuando se rompe esto, las partículas empiezan a vibrar. Y es cuando inicia todo el funcionamiento. Con la vibración y con la energía eléctrica. Y esta fuerza es la energía eléctrica, no es por impacto. Entonces existe un espacio no visible con partículas que se mueven a una mayor velocidad. Le podemos llamar Dios. La nada no existe, pero sí existe la casualidad. Y si existe la casualidad, entonces la casualidad es lógica. Es todo. Recordemos que la invitación es razonar todos. Es el momento adecuado. Con las imágenes de James Webb se comprobó que la física teórica no dio las respuestas que se requerían según las imágenes de James Webb. Entonces la oportunidad es la oportunidad para razonar y encontrar nuestras propias preguntas, dar respuesta a nuestras propias preguntas. Entonces ya simplemente insistiendo en que existe en el espacio visible, todo se mueve a la velocidad menor a la de la luz, y en el espacio no visible todo se mueve a la velocidad mayor a la de la luz. Que existe una partícula origen sin 0 electrones que recibió carga eléctrica a partículas que le dieron forma a su núcleo. Se fusionaron sus neutrones y protones y formaron un electrón, dieron origen al hidrógeno, y el hidrógeno con su fusión de origen a todo el universo como lo conocemos. Recordemos que nuestro cuerpo está formado igual que el universo. Somos hidrógeno, somos carbono, somos oro, plata y cobre. Y esos materiales están en el universo. El universo se compone el 99% por hidrógeno y helio, y el 1% oro, plata, cobre, carbono y oxígeno. Toda la energía, la estática que hace funcionar nuestro cuerpo es la misma energía mínima, de acuerdo a la acción mínima, para dar origen a todo. No se requiere una gran esfuerzo ni un gran esfuerzo para hacerlo. Y Dios o la casualidad hacen el mínimo esfuerzo para hacerlo, para hacer la vida tal y como la conocemos. Es todo. Pues que pasen buen día, o mañana o tarde. Los vemos en otros videos y los invito a ver. Ahí tengo otros videos. Los invito a verlos. Gracias, que pasen buena tarde o día, noche. Gracias.